Vamos a hablar de un perfume de la casa Amouage lanzado en el año 2023. Es uno de sus últimos lanzamientos. Creo que es un perfume que no es para cualquiera. Creo que la persona que lo porte o que lo huela tiene que estar ya introducida un poquito más en lo que es el tema del mundo nicho, en tema de oud, como para poder llegar a entenderlo e interpretarlo un poquito más lo que es el aroma. ¿Qué tal, amigos? Para los que no me conocen, mi nombre es Roberto y hoy vamos a hablar de lo que es Opus 15 King Blue de la casa de Amouage, perfume lanzado en el año 2023. Los perfumistas los tengo acá anotados porque son difíciles de recordar, son Hamid Merati Kayani y Alexis Grullón. Espero haberlos pronunciado bien, pero bueno, ellos son los perfumistas de lo que es Opus 15 King Blue. Les voy a pasar a leer las notas. Las notas declaradas del perfume son las siguientes. Vamos a tener groselías negras, mandarina, pimienta rosa. En el corazón vamos a encontrarnos con que tenemos incienso y ámbar. Y en la base vamos a tener madera de oud, cuero, roble, pachuli y sándalo. Bueno, vamos a empezar a hablar del aroma. Primero vamos a ver, como siempre, el spray. Lo voy a tirar en piel. Y creo que ya no necesito ni acercar la mano porque este perfume es bastante bestial, bastante opulento y ya llenó toda la habitación. En la salida ya vamos a tener esa salida cítrica de mandarina que se empieza a mezclar con una parte de groselias negras, dándole una sensación levemente dulce, levemente frutal. Se la siente hasta con un puntito picante. Y a los segundos ya empieza a tomar protagonismo lo que es el tema del oud. Es un oud algo animálico. No es del oud establoso al 100%, pero es un oud bastante retador, bastante animálico, que va a tomar protagonismo en lo que es la salida. Entonces vamos a tener esa salida bien amaderada y oscura, mezclado con esa parte cítrica. Y a medida que el perfume empieza a secar, empieza a tomar un rumbo completamente distinto. No es lo mismo la salida que lo que va a ser el secado de la fragancia. En el secado ya vamos a tener una parte mucho más baja de oud, empieza a tomar más protagonismo lo que es por ahí el cuero, empieza a tomar protagonismo también un poquito más la parte frutal. Si bien el oud va a seguir estando durante toda la vida de la fragancia, va a estar mucho más abajo y mucho más atrás, como dándole cuerpo y empujando a las otras notas como para que salgan hacia arriba. Vamos a tener acordes ambarados también. Es un perfume que no es lo mismo olerlo de cerca a esta distancia que lo que es la estela que deja en el aire. Si lo lees de cerca te va a parecer por ahí muy retador y muy animálico, y si vos sentís lo que es la estela que viene en el aire, vas a percibir hasta que por ahí parece un perfume que es fresco, especiado. No sé por qué le dieron por ahí el nombre de tema de King Blue, porque yo no lo veo como un perfume por ahí azul, no lo veo el estilo Blue de Chanel o, por ejemplo, Dylan Blue de Versace. Es un perfume que si vos lo compras pensando por ahí que va a ser una bestia azul, como perfume azul, bueno, te voy diciendo que no lo es, pero interpreto o quiero pensar que por ahí el nombre se lo han dado porque en el aire lo que se percibe es como algo fresco, especiado, algo cítrico y un poquito oscuro. Yo calculo que el nombre viene más que nada por lo que es ese lado. Entonces, para ir resumiendo, vamos a tener una salida cítrica que se empieza a mezclar y a tomar tintes amaderados, un amaderado bastante oscuro. Ya más lo que es en el secado empezamos a percibir por ahí una parte más frutal, más cremosa, siempre acompañada por esta parte de oud, pero es un oud que baja y no queda tan animálico como es en la salida. Y podemos sentir lo que es en el aire, una sensación fresca y especiada. En cuanto a género, si bien es un perfume unisex, yo lo veo por ahí inclinado un poco más para lo que es el lado masculino, por el tema que es bien maderoso, bien pesado, oscuro, opulento, y no me imagino por ahí una mujer vistiendo lo que es este tipo de aroma. En cuanto a ocasiones de uso, lo veo un perfume más nocturno que diurno. No lo veo para uso diario, lo veo por ahí para situaciones especiales. Si bien es un perfume elegante, hay que saber cómo vestirlo y tener cuidado a dónde llevarlo, porque por ahí no es un perfume que agrade a todo el mundo. Si bien, como te dije antes, la estela que deja en el aire es bastante rica, no es lo mismo por ahí percibirlo en el aire que percibirlo de cerca, y si vas a estar en un ambiente cerrado, por ahí ese tema hace que se complique un poco. En cuanto a edades, lo veo un perfume más maduro, no me imagino una persona joven por ahí vistiendo lo que es este aroma, porque es un aroma que da esa sensación de madurez. Lo veo como para una persona de unos 30, 35 años para arriba. En cuanto al precio, no me acuerdo realmente cuál es el precio oficial, se los voy a dejar por acá arriba ahora cuando edite el video. Son 100 mililitros de perfume, pero
Estos 100 mililitros creo que serían eternos porque es un aroma difícil de llevar y bastante opulento. Espero que les haya servido por el tema del nombre, más que nada, que uno por ahí al leer King Blue piensa que es algo azul y para mí no lo es. Así que para que no se lleven un dolor de cabeza al comprarlo a ciegas, cosa que igual no recomiendo con ningún perfume, tengan una percepción más o menos de lo que es el aroma con esta reseña. Así que espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Perfúmense, que la vida es demasiado corta para oler aburridos. Nos vemos en un próximo video en el bodegón de los perfumes. Chao.